Muy buenos días a todos en este domingo en que estamos terminando nuestro mes de octubre y ya comenzando con los inicios de las Navidades. En esta mañana quisiera compartir con ustedes la siguiente reflexión. ¿Cuál es el conflicto de hoy en el mundo? Entre los muchos que hay. Hay uno que es quizás el más importante y es el que tiene que ver con las ideologías. Cómo las ideologías se están cambiando. Antiguas ideologías se están cayendo. Ideas del siglo XX, costumbres del siglo XX, modos de ver la vida del siglo XX, prácticamente han cambiado radicalmente. Y siguen cambiando. Se ha vuelto muy común el término ideología. Una sociedad puede construir una ideología o poco a poco la puede deconstruir, es decir, hacer todo lo posible para que vaya cambiando o modificándose. Al decir de varios psicólogos y filósofos, nuestra cultura está sufriendo una deconstrucción ideológica, es decir, cambio, modificación, de tal manera se ha hecho que no nos hemos ido dando cuenta de cómo las cosas han cambiado. Por ejemplo, el tremendo predominio del humanismo contemporáneo. El doctor Lee Thompson, con quien tuve el privilegio de ser un colaborador en el Ministerio Logos, acertadamente explicaba lo que es el humanismo contemporáneo. Y vamos a tomar algunas ideas de él, escritas en su libro, El hombre que soy. Esta filosofía basa sus acciones en la creencia que el hombre se construye a partir de aquello que está en su interior, en el interior de su naturaleza. El sentido de la vida del hombre es la consecuencia de descubrirse a sí mismo, ponerse en contacto consigo mismo. Es el pensar que todas las respuestas y las acciones a realizar las descubro en mí mismo. Fíjense ustedes que es tan común oír jóvenes y adultos que deciden renunciar a lo que hacen para viajar, para conocer otras realidades, para experimentar con la vida. Esto se ve mucho en Europa, en Estados Unidos, pero también se ve en América Latina. Y es interesante que cuando usted conversa o les pregunta, bueno, ¿y por qué vas a hacer eso? Y la respuesta es, porque tengo que encontrarme a mí mismo. Es increíble la cantidad de personas que están perdidas, porque lo que anhelan y lo que buscan es encontrarse a ellos mismos. Como si fuera posible quitar todo lo que nos rodea. Familia, amigos, entorno social o actividades que estábamos realizando. Y se lanzan en la búsqueda interior del verdadero ser. Así le llaman. El verdadero ser. Que ha estado aprisionado prácticamente desde el momento del nacimiento. Las filosofías del hombre son todas aceptables, pero no todas pasan la prueba de la experiencia real. Este punto de vista es contemporáneo a la nueva era y obviamente no va de la mano con la ideología cristiana. Ahora, para mí lo llamativo que es que aún en las iglesias cristianas encontramos jóvenes, encontramos adultos que plantean que tienen que encontrarse a sí mismos. Las frases humanistas en este tiempo son: conócete a ti mismo, realízate, todo el potencial que necesitas está en ti mismo. Se llega a una vida tan personal, casi separada del entorno, y el entorno solo nos servirá para llevar a cabo lo que hayamos encontrado en nosotros mismos.
La nueva era, por ejemplo, lo plantea de esta manera. Dentro de ti hay un pequeño diosecito, tu yo, que tiene que desarrollarse, que tiene que salir a la luz. Para la nueva era y algunas ideologías de la nueva era, somos unos dioses en potencia, unos dioses pequeñitos, pero tenemos que desarrollarnos para llegar a ser sumamente eficientes. Ahora, esta teoría o estos modos de pensar no son nada nuevo. Son muy antiguos. Si nosotros miramos el inicio de esta manera de pensar, vamos a reconocer que es algo que no estaba en el plan de Dios cuando crea al hombre. Y lo crea hombre y también una mujer, una pareja. Y no los llama a descubrirse a sí mismos. Más bien Dios se descubre para ellos en amor, en compañía, en plan y en proyecto de vida. Solamente hay una garantía para que esto se cumpla. Deben contar con Dios como socio, como copartícipe con ellos. Y esto implica seguir algunas instrucciones. Una de las instrucciones fue: reconoce que no puedes hacer tu propia voluntad. Yo quiero para ti lo mejor. Por lo tanto, de todo lo que puedes hacer aquí, en el Edén, en este campo completamente dedicado para ti y para la familia que vas a tener, hay una sola restricción. Por favor, no comas del fruto del bien y del mal. Esa prohibición que se le hizo a Adán y a Eva por subsiguiente, ¿qué implicaba? El fruto no era un fruto cualquiera. Era un fruto que tenía un significado. Era no solo el conocimiento del bien y del mal, sino la capacidad para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Lo que Dios le estaba diciendo: deja eso en mis manos. Yo te haré conocer lo que es bueno y lo que es malo. Aprenderás cuándo hay que decir sí, cuándo hay que decir no. Pero te dejo un libre albedrío. Tú escogerás si comes de ese fruto o no comes de ese fruto. Pero el día que lo hagas, nuestra relación va a sufrir un gran problema. Quedarás dirigiéndote a ti mismo. Quedarás tú como el responsable de tu proyecto de vida y de la humanidad que viene por delante. Lamentablemente encontramos este pasaje que no es agradable, pero que nos va a enseñar mucho sobre el porqué del hoy. En Génesis capítulo 3, de los versículos 1 al 8. Y van a estar allí escritos para que usted los pueda leer junto conmigo. Ahora, fijémonos bien. Eva está sola. Está recorriendo lo que le pertenece. Todo el campo del Edén. Todo lo que hay allí. Y aparece un enemigo fuerte, obviamente, usando a una serpiente que aparentemente habla. Esta es una prueba de que muchas veces nuestra atención está concitada con lo que no conviene y con lo que no es real. Y a veces hacemos caso a esa voz que no es real. Esto fue lo que le pasó a Eva. Quien hablaba era el enemigo de ella, Satanás. Y Satanás le dice: mira, ¿cómo es posible que Dios, siendo tan bueno, les haya prohibido lo más importante para su vida? Les prohibió de la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo.
Eso es el fruto que está allí. Porque Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, podrán discernir y decidir ustedes lo bueno y lo malo. Serán como dioses. Es interesante que dentro del engaño Satanás está diciendo una verdad. Es Dios quien tiene la capacidad y la facultad de decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Él tiene esa capacidad. Él tiene esa autoridad. Porque Él responde por la verdad que dice. No así nosotros. Nosotros no estamos acostumbrados a respaldar las verdades que decimos. Nuestra instancia inicial siempre es modificar, proyectar, poner el problema en otra persona o por último, negar. Esa es la conducta del ser humano. Ahora, Eva aceptó. Comió del fruto prohibido, así también su marido. ¿Y qué pasó? No apareció esa capacidad, esa nueva personalidad de ellos, de ser como dioses. Al contrario, ¿qué sucedió? Se alejaron de las ofertas de Dios. Desobedecieron. ¿Qué decidieron? Lo que Satanás les empujó fue a encuéntrense a ustedes mismos. Encuéntrense a ustedes mismos. Tomen del fruto prohibido. Sean como dioses. Eso es lo que está dentro de ustedes y Dios no ha permitido que aflore. Realícense. El poder y la potencialidad está en ustedes mismos. No necesitan depender de Dios. Y ellos lo hicieron. Se encontraron a ellos mismos. Dijeron, ahora sí nos vamos a realizar. Si somos dioses, vamos a poder hacer lo mismo que Dios ha hecho. Construir todo esto de la nada para nosotros. Es decir, vamos a ser dueños de establecer la felicidad en nosotros. Ahora, vamos a establecer nuestras propias reglas. Somos dueños de nuestra vida. Pero no fue así. ¿Qué pasó? De los versículos 6 al 8 en adelante vemos que el resultado no fue tan agradable. Primero, aparece la conciencia de la desnudez. Nunca se habían sentido así. Conciencia de la desnudez. Un sinónimo de inseguridad y de culpa. Dos sentimientos que nunca habían expresado. Nunca los habían tenido. Y ahora que esperaban tener una nueva personalidad, ser como dioses, se encuentran que son un Dios muy barato, muy inservible. Conciencia de la desnudez. Estamos desnudos, hay que esconderse. ¿Qué clase de diosecito que se esconde no tiene el poder para mostrarse? Inseguridad y culpa. Hay que cubrirse, hay que ocultarse. Es lo mismo de hoy. Alardeamos de haber encontrado muchas cosas, de ser nuevas personas, de tener el dominio de nosotros mismos, de las cosas, de poder llevar nuestra vida adelante. Y a la primera de problema, se descubre el diosecito que no es Dios. Se descubre. Encontrarse a sí mismo era ocultarse del Creador. Y ellos cayeron en la trampa. Y es lo mismo que sucede hoy. Intente encontrarse a usted mismo, realícese por usted mismo, y lo que va a encontrar no es lo que se le ofreció a Adán y Eva, al contrario. Descubrieron que su yo interior implica tocar culpa, tocar soledad y tocar la insuficiencia personal. Pero era un sueño interesante. Ahora, si nosotros miramos la situación de hoy,
Miren lo que nos pasa a nosotros. Lo dicen psicólogos a nivel de gobierno. Lo dicen psiquiatras en sus conferencias. Crisis de identidad. ¿Sabe lo que significa crisis de identidad? No sabemos realmente quiénes somos. Luchamos por ser, pero no tenemos una directriz. Y parece que la directriz no está dentro de nosotros mismos. Vacío, soledad, violencia y finalmente suicidio. Los consultores psicológicos están llenos. Los psiquiatras ocupadísimos. Hasta se consultan neurólogos, no por problemas de columna ni otra cosa, sino simplemente, oiga, quiero saber qué pasa conmigo. Hemos caído en la trampa del humanismo contemporáneo. Creer que tenemos todos los elementos internamente en nuestra vida, racional, emocional, sentimental y volitiva, y después cuando vamos a la práctica, primero vamos a descubrir otra cosa, insuficiencia. Pero ¿qué es lo que nos atrae para seguir buscándonos a nosotros mismos? Esto es lo que necesitamos conversar en esta mañana. Hay un ejemplo en la Biblia distinto al del comienzo, distinto a la experiencia de Eva y de Adán, que resultó tan mal. Este es un hombre cristiano, interesante, ya tiene una visión de la vida, pero todavía no se ha descubierto a sí mismo. Él, en su capacidad, lucha por ser lo que quiere ser, lo que ha decidido ser a la luz de Dios. ¿Pero con qué se encuentra? Con dificultades internas y él decide, bueno, yo voy a buscarme a mí mismo. Voy a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que me impide a mí realizarme? ¿Qué me impide a mí desarrollar todas mis habilidades? ¿Qué es lo que dice el humanismo contemporáneo? Encuéntrate a ti mismo y vas a descubrir todas las realidades posibles que puedes desarrollar. Y en Romanos capítulo 7, 15 al 20, si usted quiere ir más allá, puede leer hasta el versículo 24, luego cuando esté con tiempo y solo. Pero estos primeros versículos son los que nos ayudan a entender lo que estamos hablando. El versículo 15. ¿Qué encuentra ahí? Dice a sí mismo, ¿por qué hago lo que hago? No lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo. ¿Necesito encontrarme a mí mismo? Definitivamente. Porque si no, no me voy a realizar aún habiendo tomado la ideología cristiana. Pablo era un ciudadano romano, abogado, rabino, un hombre que manejaba varios idiomas, entre ellos el latín, que se usaba en las cosas jurídicas, y se había convertido a Cristo luego de haber tenido una relación muy negativa hacia la vida cristiana. Fue especialista y tuvo el encargo de acabar con la iglesia cristiana, esa nueva ideología que no era muy simpática para el imperio. Tuvo una conversión radical. Un encuentro con Cristo, una noche, o escucha una voz, y él simplemente reconoce, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y allí empieza su búsqueda, una búsqueda de lo que significa relacionarse con Dios y servir a Dios. Y al encontrar dificultades en su vida, entra en este interrogatorio consigo mismo. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque en mí está querer hacer el bien, pero no lo logro hacer. ¿Dónde está esta insuficiencia y esta contradicción interior? Y él añade, conozco la ley y acepto que la ley
es buena y que tengo que someterme a ella. Pero hay algo dentro de mí que me lleva a hacer lo opuesto de lo que yo sé que tengo que hacer. Y en este conflicto interno, descubro algo muy serio. El mal está en mí. El mal está en mí. Porque queriendo hacer lo bueno, hay algo que está en mí que me impide hacer lo bueno. Y eso que me impide hacer lo bueno es el pecado, el rastro de habernos alejado de Dios. El pecado tiene un significado bien interesante. El pecado es simplemente una persona que busca dar siempre en el blanco cuando lanza una flecha. Pero siempre está cerquita. No importa cuántas veces intente, siempre está cerca del punto que brinda los 100 puntos, pero no alcanza. Esa insuficiencia que está en lo interior del hombre, en el corazón del hombre, es aquello que causó el fracaso de Adán y de Eva. Descubrieron que en la oferta de que iban a ser como dioses, encontrándose a sí mismos, realizándose a sí mismos, dejando todo el resto y solo sus habilidades y que serían como dioses. Ellos descubrieron un vacío que quedó en su corazón, en su vida. Ese vacío que era la ausencia de Dios por haber desobedecido a Dios, y a esa desobediencia Dios le llamó pecado. Y toda nuestra generación humana heredó esa insuficiencia, heredó ese vacío. Y a lo largo de la historia, aún mucho antes del humanismo contemporáneo, encontramos todas las formas en aquellas en que el hombre trata de encontrarse a sí mismo, trata de realizarse a sí mismo, trata de descubrir todo el potencial que hay en él. Hoy en día, el problema es igual. No importa lo que usted haga, buscando en sí mismo cómo ser ese hombre ideal o esa mujer ideal que pretende ser. Pero ¿qué va a encontrar en su interior, en su mente, en su corazón, en su conciencia? Cuando toma una decisión. El tomar una decisión no es solo un conflicto. ¿Por qué me guío? ¿Mi racionalidad o la emoción, los sentimientos? No somos dioses por haber abandonado a Dios. Somos diosesitos fracasados. Diosesitos fracasados. Ahora, Pablo entonces llega a una confesión y dice, lo que verdaderamente hay en nuestra naturaleza. Sí, es cierto que es una realización de muchas habilidades posibles. Hay un potencial que los seres humanos tenemos, somos superiores a los animales. Pero ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que no tenemos la capacidad para manejar lo importante que hay en nosotros? Y lo transformamos totalmente. Y escogemos aquello que obviamente nos va a hacer sentir mejor. Vemos entonces un hombre que se encontró a sí mismo y reconoció la verdad de sí mismo, el apóstol Pablo. Lo que me impide realizarme no está fuera de mí, está dentro de mí. Y hay que ver que cuesta llegar a ese reconocimiento.
reconocer lo que pasa conmigo. Yo soy el culpable de mí mismo. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué sigo confiando en mí? ¿Por qué sigo confiando que yo puedo seguir solo en la vida y que no necesito dirección de nadie? Escucho consejo y el consejo sale por acá. ¿Será que realmente tiene razón el humanismo contemporáneo en su filosofía? ¿No será que nos faltó a lo mejor una explicación más amplia del humanismo contemporáneo? Veamos. La verdad del humanismo contemporáneo. La búsqueda de la realización de nuestras habilidades, como lo decía Abraham Maslow, es un hecho. Conocerse a sí mismo, realizarse a sí mismo, depender en uno mismo, es para descubrir todas las posibilidades que tenemos en nosotros. Y Maslow le llamó, tenemos que llegar a la realización de todas nuestras habilidades. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Nos encontramos con una necesidad básica en nosotros cuando nos encontramos con nosotros mismos. Y es que inevitablemente, como decía Sigmund Freud, la base del ser humano es la búsqueda del placer. Esa es nuestra búsqueda, la búsqueda del placer. No podemos negarnos a lo que es placentero. Desechamos aquello que es doloroso o que nos hace sufrir. Pero tenemos un problema, decía Sigmund Freud. La satisfacción del placer se relaciona con los instintos, básicamente. Y esa realización instintiva de aquello que nos va a producir placer y que es nuestra búsqueda, tiene que ajustarse a las normas sociales. Y ese es el problema que planteaba Freud. El superego del hombre, aquello que aparentemente dirige nuestro yo, el superego, está lleno de normas, de prohibiciones y sobre todo le enfocó a la religión. Entonces, la satisfacción, la búsqueda del placer, ¿qué implica? Pasar por encima de todas las barreras que impidan aquello que estoy impulsado a hacer y que es normal, es mi instinto. Porque tengo que sujetarme a las normas sociales. Si lo importante soy yo. Miren cómo el humanismo contemporáneo, que parecía tan bueno y tan filosófico, ¿a qué nos lleva? A lo que estamos viviendo hoy. Pareciera que no hay necesidad de pedir permiso para nada, ni para escuchar la opinión de alguien sobre lo que pensamos o sobre lo que hemos hecho. En segundo lugar, y esto lo decía en el párrafo de Abraham Maslow de las habilidades que vamos a encontrar, junto con la inevitable búsqueda del placer, ¿cómo le parece? Encontramos los deseos de poder. Qué mezcla tan increíble, ¿no? Tan interesante. El diosecito que descubrimos al entrar en la búsqueda de nosotros mismos, en la realización de nosotros mismos, en el permitir, descubrir y poner en práctica nuestras habilidades, nos encontramos que nuestras principales habilidades son estas dos. La búsqueda del placer y los deseos de poder. Ambas cosas van de la mano. ¿Y qué sucede? Nos preguntamos, ¿esta es la realización de nuestras habilidades? ¿Esto es lo que realmente queremos para ser hombres sociales? Que podamos vivir en el entorno con otros seres humanos. ¿O somos tan especiales? ¿Será esto lo que está detrás de las dictaduras?
de los abusos de poder. Esto lo vimos sin tanta filosofía en los emperadores romanos. Eran dioses. Su palabra era ley y sus deseos no podían ser incumplidos. Podían acabar con lo que ellos quisieran. La búsqueda del placer, los deseos de poder. Esto fue lo que transformó el honorable Senado romano, que permitió un inicio y una consolidación tremenda del Imperio Romano. Pero estas dos cosas los acabaron. Transformaron el honorable Senado romano en un grupo de payasos y mentirosos. Y ahí está esos emperadores romanos que en la historia nos dejaron las peores experiencias. No es nada nuevo el humanismo contemporáneo. Por lo tanto, entonces, a la luz de esto, la meta en el humanista contemporáneo es la autoexpresión. ¿Has escuchado algo de esto? Me imagino. La autoexpresión. Soy lo que soy. O esa frase que escuchamos muchas veces en una canción antigua. Una canción por una cantante de esas antiguas. Y la canción decía, yo soy lo que soy y no lo que tú quieras. Y lo repetía una y otra vez. Yo soy lo que soy. Y esa canción la respondió el mexicano José Alfredo Jiménez. Te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiero, te detengo. La búsqueda del placer, el poder expresado, deseo de poder. Nada nuevo bajo el sol. La meta es la autoexpresión. Soy lo que soy, sin impedimentos de nada y de nadie. A veces cuando usted aconseja a una persona que está caminando más o menos en este pensamiento, ¿qué le dice él? Inmediatamente, haz lo tuyo y yo hago lo mío. Respuesta muy sencilla. Muchas gracias, pero haz lo tuyo. Yo hago lo mío. Todo aquello que impida las habilidades que yo quiero expresar, básicamente guiada por la búsqueda del placer y los deseos de poder, debe ser quitada. Todo un no. Por ejemplo, cuando hablamos de leyes morales, cuando hablamos de normas de conducta, cuando hablamos de proyectos vigilados, etc., no sirve. ¿Por qué? Son un freno a mi realización. Soy un freno a mi realización. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Una sociedad que no comprendemos. Una sociedad que cambió totalmente sus bases ideológicas. En el lapso de un siglo. Una vida libre, placer y poder. Desechamos cualquier obstáculo que se interponga. Mi locura, mi falta de conciencia en el placer me lleva al problema que, dice ella, me quedé embarazada. Él, te embarazaste. Solución, no hay problema, aborto. ¿Ve usted qué se nos dice a aquellos que no estamos de acuerdo con el aborto libre? Es un freno a la realización de esas personas que están en el humanismo contemporáneo. Falló mi matrimonio, no importa quién tuvo la culpa, yo o ella. Solución, divorcio. Usted cuida su salud mental, yo cuido mi salud mental, cada uno por su camino. No importa qué pasa con los hijos que quedan sueltos. Sexo libre. ¿Es lo lógico? ¿Es lo normal?
La búsqueda del placer, el instinto sexual, es uno de los más importantes en el ser humano. ¿Por qué ponerle trabas? ¿Quién va a decir cómo tiene que hacerse? No obstaculicen mi realización. No obstaculicen lo que yo soy y mi libre autoexpresión. Sexo libre. Bueno, hay tantos candidatos y candidatas que desean hacerlo. Se encontraron a ellos mismos, se sienten libres. Y ahora, la otra situación que veremos más adelante. ¿Qué está pasando con el cuidado de los ancianos, los abuelos que están enfermos y que algunos de ellos ya no tienen una sanidad posible, pero va a tardar mucho en que llegue la muerte a llevarlos? Solución, muy sencilla. Muy sencilla. No podemos permitir que sigan sufriendo. Eutanasia. Y posiblemente el gobierno va a decir que bueno. Un gobierno totalitario lo va a decir. Eutanasia y no pagamos más pensiones hasta el último día. Nos ahorramos un poco. Ahora, mis estimados hermanos, ¿qué dice Dios a una sociedad en crisis por su humanismo sin ética y normas? ¿Qué dice? ¿Qué mensaje tenemos para ellos? Presentarles lo que dice ideológicamente la vida cristiana a través de las palabras de la Biblia y de las experiencias de hombres importantes para la vida cristiana. Tomás de Aquino, por ejemplo, un dignatario católico de muchos años atrás, dijo lo siguiente, Tomás de Aquino: pues nos hiciste para ti, oh Dios, y nuestro corazón no hallará descanso hasta que no lo encuentre en ti. Es decir, este hombre tocó la fibra del problema hace siglos. Blaise Pascal, un hombre nacido en el año 1632, filósofo, teólogo, físico, hizo descubrimientos tremendos para su tiempo. Y él buscó una respuesta a qué es lo que había dentro de él mismo. ¿Cómo le parece? No era humanista contemporáneo, pero él tomó la decisión de ver qué es lo que había en él, por qué no tenía una vida completa como la deseaba. Y uno escogió el humanismo contemporáneo. Y él era un filósofo. Esto es lo que él encontró. Las palabras de él, Blaise Pascal. Existe en el corazón del hombre un vacío que tiene forma de Dios y que no puede ser llenado con otra cosa que no sea Jesucristo. Año 1668, cuando murió. ¿Por qué no encontró la cantidad de habilidades? Ya las tenía. ¿Por qué no encontró el placer? Lo tenía, pero lo modelaba. ¿Por qué no encontró el deseo de poder? Lo expresó como científico creando cosas. La primera máquina de contar dinero la hizo él. Y si vamos a Mateo 11, 28 al 29, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Créame, el humanista contemporáneo, detrás de sus aparentes sonrisas o logros en la vida, él debería estar deseoso de escuchar esto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Usted sabe cuánto cuesta manejar el instinto? Y especialmente en aquellas áreas complicadas. ¿Usted sabe cuánto cuesta manejar el deseo de poder que todos llevamos?
¿Y cómo nos sentimos de irrealizados? Y Jesús, el Hijo de Dios, ese Dios que Adán y Eva lo abandonaron al comienzo de la existencia. Venid a mí, a Cristo, aquel que murió en la cruz por nosotros. Allí todas nuestras embarradas y búsquedas insulsas fueron perdonadas. Allí está la verdad. Ahí está el verdadero ser que debemos encontrar si realmente nos encontramos a nosotros mismos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando uno conversa hoy con mucha gente de nuestra sociedad, la sociedad actual, ¿qué es lo que encuentra? Cansancio, fatiga. Muchas veces ya no hay fuerza para luchar. Ya no hay fuerza para luchar. Y comenzamos a vivir de acuerdo a cómo van pasando las cosas. ¿Será por eso que los consultorios de psicólogos están llenos en este momento? ¿La dificultad para una cita con un psiquiatra? ¿Qué tal si encuentra un psicólogo o un psiquiatra humanista contemporáneo? Esa es nuestra situación hoy. Necesitamos descanso. Descanso para nuestras almas. ¿Qué es el alma? La palabra alma en el hebreo significa ser viviente. Es el resultado de lo que Cristo hizo con Adán, el primer hombre creado. Ensopló en su nariz espíritu y fue un alma, un ser viviente. Y esa alma para nosotros hoy es nuestra personalidad. ¿Y por qué no tiene descanso nuestra alma? Porque tenemos una lucha entre dos elementos en nuestra alma, en nuestra personalidad. La racionalidad, el emocionalismo y los sentimientos. La racionalidad sola nos lleva al poder. Las emociones y los sentimientos nos llevan a la búsqueda de lo placentero. Y la voluntad está nadando entre los dos y dice, decídanse por favor, ¿qué voy a hacer? Porque yo voy a hacer lo que ustedes decidan, señores de la racionalidad. Lo que ustedes decidan, señores de las emociones y los sentimientos. Ese es nuestro conflicto de hoy. El diccionario de la Luz usa la palabra neurasténico, que es lo mismo que decir neurótico. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo del Señor Jesucristo, eso que se le pone a dos animales cuando tienen que ir al arado. Jesús dice, el yugo mío, el que yo pongo sobre ti, no es pesado. ¿Por qué no es pesado? Porque Él lo lleva. Él toma la carga por nosotros. Y yo me abro a una nueva experiencia, a una nueva vida, a un nuevo proyecto donde ya no estoy solo. Es Dios y yo. Pero qué terrible tener que reconocer que yo no puedo solo. Pero tarde o temprano tenemos que reconocerlos. Tarde o temprano. Solo en Dios hay vida y propósito. Y aquellos que han encontrado ese propósito en Dios, lo testimoniaron. Tomás de Aquino, pues nos hiciste para ti, oh Dios, y nuestro corazón no hallará descanso hasta que no lo encuentre en ti. Blas Pascal, existe en el corazón del hombre un vacío que tiene forma de Dios, que no puede ser llenado con otra cosa que no sea Dios mismo. Vamos a ver.
Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es vida. Señor, que nos encontremos en ti, no solo en nosotros mismos, porque cuando nos encontramos en ti primero, entonces nos encontramos a nosotros mismos y vemos la posibilidad de la verdadera vida, del verdadero ser. Señor, que estas palabras queden en nosotros y las meditemos. Y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, estamos a las puertas del nuevo mes de noviembre y tenemos nuestra Santa Cena. Vamos a participar todos de ella y les voy a pedir de que preparen su copa, su vaso, su trocito de pan, esté allí con su familia y vamos a participar todos juntos. La Santa Cena fue la reunión del Señor Jesús, esa última noche que estuvo con sus discípulos, quien ella les hizo ver que Él había dado todo ya por ellos. Además, iba a entregar su vida, su cuerpo, por ellos. Y que ellos tenían que realizar lo que esa noche realizarían a través de la comunidad cristiana, todos los días, hasta los últimos días. Y nosotros como comunidad cristiana nos plegamos a esa cena, esa última cena que el Señor Jesús hizo con sus discípulos. Y Él quiso enseñarles a través de los ejemplos del pan y del vino. Cuando ya la cena estaba por terminar, el cuarto brindis que se hacía en esa cena, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Primero Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a cada uno de sus discípulos. Y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Porque todo el que come mi carne, representativamente mi cuerpo, no morirá para siempre. Jesús aludía a lo que iba a pasar en la cruz. Literalmente su cuerpo, su sufrimiento, iba a ser en nombre de la humanidad. Mi cuerpo será partido, literalmente, emocional y físicamente, pero será por ustedes porque yo llevaré el pecado y daré el perdón en el plan del Padre. Los discípulos quizás no entendieron totalmente eso, quizás nunca hubieran querido que su maestro les abandonara, pero Él no les abandonó. Luego que comieron el pan, comamos el pan. Jesús se levantó y tomó la copa, una gran copa de vino. Y dijo, esta copa, este brindis que vamos a hacer, que corresponde al último de esta cena que estamos teniendo, representa mi sangre. Sangre que yo voy a derramar por todos y cada uno de ustedes, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el Hijo de Dios, sin pecado, se entregó por nosotros los pecadores en la cruz. Y luego le dice, beban todos de la copa, porque el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre. Bebamos todos. Cuando hubieron terminado la cena, Jesús se levantó y les dijo, vamos, terminemos, es la hora,
para que ya vayamos, porque me espera el que me va a entregar. Y dice la Biblia que entonaron una canción, un himno que se cantaba en toda cena. Y salieron con sus discípulos. El que no tenía pecado caminaba a entregar su vida por nosotros en la cruz. Esa es la respuesta a nuestra búsqueda. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca y nos dé confianza. Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este sencillo acto que nos recuerda lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, porque no es una costumbre. Lo hemos hecho tantas veces y por tantos años. Quizás sabemos de memoria todo lo que hablamos y recordamos, pero lo hacemos, Señor, de corazón, para agradecerte lo que tú hiciste por nosotros. Y permite que aquellos no te conozcan también lo lleguen a hacer. Por eso te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.